que nos acompañe en este debate, que como lo decía anteriormente, pues no está presente el señor presidente de la ETB, pero que de todas formas es bueno que la opinión pública conozca realmente lo que no da a conocer el señor presidente de la ETB. Me imagino serán las razones por las cuales elude permanentemente la citación que se le hace a partir del Consejo de la Ciudad. He denominado este debate del Consejo de Bogotá rey de burlas de la ETB, y ha sido, digo, rey de burlas de la empresa de telecomunicaciones, de la empresa de telecomunicaciones, ha sido un rey de burlas para el Consejo de la Ciudad, teniendo en cuenta que en varias oportunidades hemos hecho las citaciones correspondientes por distintas bancadas y con distintos argumentos, y últimamente con los mismos, el señor presidente de la ETB elude venir al Consejo de la Ciudad. Veíamos, por ejemplo, en un comunicado de prensa que saca hoy el presidente de la ETB, dice así, de prensa, fecha 23 de abril del 2014, asunto comunicado ETB, no fue invitada ni citada formalmente al debate, colegas, periodistas y amigos, bueno, obviamente es muy buen amigo de algunos periodistas, gracias por el apoyo a la difusión. Y mire cómo dice mentiras el señor presidente de la ETB. Saúl Catán recordó que el fallo de la Procuraduría, óigase bien, ratificó que lo que no puede ser es objeto de control político. Dice, el presidente de la ETB, Saúl Catán, se declaró sorprendido porque el Consejo de Bogotá no lo invitó ni citó formalmente, cosa que ya quedó perfectamente clara por parte del señor secretario general del Consejo, donde demostró que se le citó de acuerdo a las formalidades que exige el reglamento. Si hacemos silencio, señor presidente. Segundo, dice, Catán recordó que el presidente de la ETB no es sujeto de control político por parte del Consejo, dice, como ratificó la Procuraduría Primera Distrital en su fallo del 12 de diciembre del 2012. Ahí está faltando a la verdad el señor presidente de la ETB, porque dice ratificó. Cuando uno utiliza la expresión ratificó, quiere decir que lo volvió a decir, a reafirmar, y resulta que eso no es cierto, porque si bien es cierto, la Procuraduría General de la Nación, en un fallo del 12 de diciembre, yo había solicitado investigación al señor presidente por no acudir a las citaciones de control político, y la Procuraduría inició la investigación y efectivamente absolvió al señor presidente de la ETB y dijo que no era sujeto de control político. Pero una vez conocí el fallo del Consejo de Estado a instancias mías, donde dijo que el presidente de la ETB sí era sujeto de control político, le dirigí una carta al señor Procurador General de la Nación el 12 de septiembre del 2013, que simplemente voy a referirme a la petición, donde le digo, señor Procurador, por considerar que los argumentos escribidos por la suscrita al momento de mandar la comparecencia del citado funcionario del Consejo de Bogotá, así como los expuestos para solicitar a la Procuraduría la correspondiente investigación disciplinaria por la renuencia del mismo para comparecer al control político, han sido ratificados plena e inequívocamente en providencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y sendos fallos de tutela proferidos por el Consejo de Estado. Nuevamente solicito la actuación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, toda vez que las razones expuestas por el presidente de la ETB, así como las contenidas en el auto de archivo de indagación preliminar número tal, han sido desvirtuadas de manera tajante por la justicia contenciosa administrativa por carecer de sustento jurídico. Entonces le solicité al señor procurador que se reabriera esa investigación, y debo decirle que el doctor, el procurador Fabio, bueno, no recuerdo el apellido, el doctor Fabio Becerra, me invitó a su despacho, me dijo que efectivamente ellos habían archivado inicialmente esa investigación, pero que después del fallo judicial del Consejo de Estado y del Tribunal, ellos reabrían, y me comentó, estamos reabriendo la investigación al señor presidente de la ETB. O sea que cuando dicen que ratifican, o la Procuraduría no ha ratificado nada, hasta donde yo conozco, no ha fallado. Sí, es que me dicen acá que hay mucho ruido, señor presidente, si hacemos silencio. Bueno, les pido el favor a las barras que hagan silencio. Aquí hoy no hay asesores ni medios de comunicación en los pasillos, así que les pido el favor que nos apoyen con el silencio para que la concejal pueda hacer su intervención con el mayor respeto. Tiene la palabra, concejal. Gracias, presidente. Entonces le solicitaba al señor procurador que reabriera la investigación, y me dieron la razón. ¿En qué sentido? En que había un fallo judicial
en primera instancia del tribunal, confirmado en segunda instancia por el Consejo de Estado, donde claramente se establece que la empresa de telecomunicaciones de la ciudad es sujeto de control político, que entre otras el señor presidente dice que no es una empresa de servicios públicos domiciliarios. Yo no sé qué tipo de servicio es el de la telefonía fija, si no es un servicio público domiciliario. Bueno, entonces esto para decir que lo expresado por el señor presidente de la ETB en su comunicado de prensa, pues no es cierto. En segundo lugar, decía que pues este debate está motivado en que hay muchos aspectos del manejo de la empresa de telecomunicaciones de la ciudad que no han sido conocidos por la opinión pública y precisamente por la renuencia del señor presidente de asistir a las sesiones de control político. Ha sido, como lo digo descaradamente, el rey de burlas de la ETB. La burla descarada al Consejo de Bogotá, la reiterada negativa de acudir al debate de control político, la omisión y el cumplimiento de requisitos y trámites para la aprobación del cupo de endeudamiento, que si bien es cierto, él nos trae hoy una sentencia desde segunda instancia del Consejo de Estado, pues que hay que acatarla, pero que es un poco contradictoria, dice que en adelante sí se deben cumplir esos requisitos, pero para lo de atrás no. Entonces no entiendo realmente el fallo, de pronto es conveniente solicitar alguna aclaración en ese sentido. Las decisiones de los jueces, lo que dijo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que dijo el Consejo de Estado, ya sobre ese tema también hice referencia, con relación a los recursos de insistencia, cuando se me negaron las actas de la Asamblea General de Accionistas. Y otro aspecto importante, en tercer lugar, serían las consecuencias de la ausencia de ese control político. Un posible detrimento patrimonial de 83 millones de dólares, una publicidad a dedo de 89.305 millones de pesos y un maquillaje financiero en los estados financieros. Entonces vamos a referirnos a esos puntos, porque pues en lo que tiene que ver con el cupo de endeudamiento y el estar eludiendo permanentemente las citaciones al Consejo de la Ciudad, pero aquí hay unos puntos muy importantes en lo que tiene que ver consecuencias de la ausencia del control político. 83 millones de dólares posible detrimento. Consecuencias de la ausencia del control político. Ustedes recordarán que la empresa, inclusive creo que fue con la autorización del Consejo de la Ciudad, que se creó Colombia Móvil, y entonces, ¿cómo estaba conformada esa empresa? El 50% en el año 2003 por la empresa de telecomunicaciones de la ciudad y el 50% restante a EPM. Ahí crearon Colombia Móvil y posteriormente, ya en el año 2006, se crea la empresa Tigo, donde ya buscan, la empresa Colombia Móvil busca un socio estratégico y entonces encuentran a Millicom, conjuntamente con EPM y con la empresa de telecomunicaciones de la ciudad, dan origen a la empresa Tigo, y ahí el porcentaje de participación de la empresa de telecomunicaciones es del 24.99% y de EPM el 24.99%, y ya lo que se refiere a Millicom es con el 51%. Entre las dos empresas, EPM y ETB suman el 49.98%. Posteriormente, vemos que Millicom en el 2006, solicita que hacerse socio con EPM y le proponen a la empresa de telecomunicaciones pues vender las acciones que tenía en Tigo. Entonces, ¿qué pasa aquí? La empresa de telecomunicaciones le solicita a una banca de inversión que haga la valoración de sus activos, le solicita a BNP Paribas, y en la venta de acciones de ETB en Tigo hacen una valoración de 832 millones de pesos. Y a su vez, de dólares, perdón, y a su vez, Millicom, también a través de la banca de inversión, MBA Lanzar, hace una evaluación de esas acciones en
924 millones de dólares. ¿Qué pasa? La parte de toda la empresa de Tigo, en lo que la valoración que hizo concretamente de la participación de la ETB en la empresa Tigo, ha sido una valoración de 208 millones de dólares, y que fue la banca de inversión contratada por la ETB. La contratada por EPM y Millicom hace una valoración de esas acciones que tiene en Tigo por 312 millones de dólares. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué valor finalmente vende sus acciones en Tigo, la empresa de telecomunicaciones de la ciudad? La vende en 240 millones de dólares. Entonces uno se pregunta, ¿por qué, si en el caso de la banca de inversión de Lanzar, que la valoración que hizo de esas acciones de Tigo eran de 312 millones, si bien es cierto, la banca de inversión en el caso de la ETB, la valoración que hizo fue por 208 millones, y finalmente la junta directiva de la empresa autoriza que se vendan a 240 millones de dólares, aparentemente uno podría hablar de un detrimento patrimonial de 83 millones de dólares, que si traemos esa suma a pesos, son 160.000 millones de pesos, que digamos serían prácticamente las utilidades que reportó en la última Asamblea General de Accionistas, con presencia del alcalde Pardo, el presidente de la ETB, para el año 2000, ¿tienes ahí para el año 2011 tal vez? 2013. Para el año 2013, de acuerdo a los estados financieros de la empresa, se presenta para como utilidades del ejercicio 169.118 millones de pesos. Para el año 2012 eran 262.830 millones, es decir, hay una variación de menos el 35%. Entonces es una suma nada despreciable de 160.000 millones de pesos que la junta directiva de la empresa de telecomunicaciones de la ciudad autorizó. Dice, metodología de múltiplos de transacciones, dice, la oferta aceptada por la junta directiva de la ETB corresponde a 240 millones de dólares, lo que representa un 15.38% adicional sobre el valor correspondiente a la posible negociación de fusión entre UNE y Millicom Colombia. Entonces, ahí hay un posible detrimento de 83 millones de dólares, que uno diría, bueno, a mí no me conviene ese negocio, yo no se las vendo porque por el otro lado las están valorando en 312 millones de pesos. Así hubiera ofrecido un 15% más, de todas formas, pues me parece que no era el negocio más rentable para la empresa y podría hablar uno de un posible detrimento patrimonial. Me parece importante, aquí que hay un delegado de la Contraloría, que solicito que a través de la Contraloría se inicie una investigación sobre un posible detrimento al patrimonio en esa negociación de las acciones por parte de la empresa de telecomunicaciones de la ciudad. Otro tema que tiene que ver con que no se ha podido realizar, digamos, aquí el debate de control político, y que pienso que existe un interés del presidente de la ETB de no venir al Consejo para que no se le pregunte o no se conozcan algunas de las decisiones adoptadas en la empresa. Por ejemplo, la empresa de telecomunicaciones de la ciudad, ustedes recordarán, honorables concejales, que yo hice aquí un debate de cómo la empresa de telecomunicaciones con la alcaldía mayor de la ciudad, a través de la Secretaría General, hicieron toda una simulación para evadir licitaciones públicas de acuerdo al presupuesto asignado a cada una de las entidades del distrito para efectos de publicidad. Concentraron todos esos recursos, adicionando el objeto de la empresa de telecomunicaciones de la ciudad, prácticamente volviéndola en una central de medios, para evadir así una licitación pública. Ustedes recordarán que yo hice ese debate acá, y que inclusive el haberse opuesto a que la empresa de telecomunicaciones se le adicionara el objeto en ese sentido, le costó la salida a la jefe de la oficina jurídica de la empresa de telecomunicaciones de la ciudad. En ese orden de ideas, ustedes dirán, ¿de dónde saca usted la cifra de 89.305 millones de publicidad? Como ustedes saben, todos ya les digo,
Yo le solicité, aquí está la respuesta del señor Contralor del Distrito, me responde, dice, con relación a su solicitud, dando alcance a su solicitud, Entonces, aquí me está diciendo cuál es la vigencia. En el año 2012, con la empresa de telecomunicaciones de la ciudad, fueron un total de 88 contratos por un valor de 19.873.697.590. Y en el 2013, 186 contratos para un total de 69.431.922. Nosotros hay contratos desde 5.000 millones, 4.000 millones, pero ustedes recordarán también muy bien, honorables concejales, quienes asistieron a ese debate, cómo planteé cómo se había hecho toda la organización para efectos de asignarle a la empresa de telecomunicaciones y quién había sido el gestor o el cerebro de que fuese la empresa quien se encargase de manejar la publicidad de las entidades del distrito. Aquí tengo el debate, dice, desde la Secretaría General de la Alcaldía, los funcionarios Daniel Vinograd y María Fernanda Cárdenas direccionan a ETV observaciones sobre la central de medios y el contrato a suscribir, señalando que la ETV operará como una central o agencia de medios. La parte creativa toda se manejará desde la agencia en casa u oficina de comunicaciones de la alcaldía. Daniel dice que esto no puede pasar de esta semana. Estos son los correos electrónicos, aquí hay muchos que se cruzaron para esos efectos. Pero sorpréndanse ustedes, honorables concejales, con lo que les voy a denunciar en este momento. Sorpréndanse ustedes, honorables concejales. Ustedes recordarán que cuando yo hice ese debate, el señor alcalde mayor de la ciudad, que siempre trina, en esa oportunidad trinó lo siguiente: los que quisieran impedir que la ETV maneje la pauta publicitaria del distrito solo buscan la intermediación privativa de importantes recursos. Pues en esta oportunidad yo sí debo darle la razón al alcalde mayor de la ciudad. ¿Y saben por qué le doy la razón al alcalde? Resulta, honorables concejales, que la persona que estructuró todo lo de la central de medios a través de la empresa de telecomunicaciones de la ciudad, pasemos al siguiente. Aquí tenemos reportado por la Contraloría, Vinograd Asociados, objeto del contrato con la ETV, contratación de espacios comerciales, publicitarios y divulgación en medios de comunicación masivos, directivos, alternativos y o comunitarios con el fin de dar a conocer al público en general las políticas públicas que impulsan los programas, proyectos y servicios que presta la Alcaldía Mayor y demás entidades distritales en adelante el cliente con la ETV. A Daniel Vinograd, representante legal de esa firma, por 90 millones de pesos, suscrito con la empresa de telecomunicaciones de la ciudad. O sea que no solamente fue el que estructuró que todos los presupuestos asignados a las distintas entidades del distrito se centralizaran en la empresa de telecomunicaciones, que tenía un régimen contractual y un régimen jurídico distinto, sino que además se benefició de contratos, como está aquí, también siendo a su vez teniendo un contrato de asesoría con la Alcaldía Mayor. Además se benefició de un contrato con la empresa de telecomunicaciones de la ciudad. Pues desde ese punto de vista yo sí voy a decir que el alcalde tenía toda la razón cuando mandó ese trino. Quienes querían, ahí están los intereses del doctor Vinograd. Los que quisieran impedir que la ETV maneje la pauta publicitaria del distrito solo buscan la intermediación privada de importantes recursos. Bueno, eso me parece a mí supremamente grave, pero pues ahí realmente me parece que no es todo. Resulta, honorables concejales, que si bien es cierto no se celebraron con la empresa de telecomunicaciones, óigase bien, honorables concejales, yo sí quisiera saber qué piensa la bancada progresista, la bancada del gobierno, porque uno puede ser bancada de gobierno, pero no puede perder el espíritu crítico. ¿Qué piensa la bancada de gobierno? Miren este cariñito, cómo querían al señor Vinograd, la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Un contrato para Vinograd Asociados por la suma de 55.680.000. ¿Quién se lo dio? El doctor Diego Bravo, es gerente de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. ¿Para qué? Dice, para desarrollar e implementar la estrategia integral de comunicaciones para la viabilización y el posicionamiento del acueducto de Bogotá en el marco de los lineamientos del nuevo plan de gobierno Bogotá Humana y en condiciones allí indicadas
por 55 millones de pesos en un plazo de ejecución de 6 meses. Pero fue todavía mucho más generoso el gerente que lo reemplazó, más generoso. Miren, le dio otro contrato a Vinograd, y miren por qué valor. Le dio un contrato por 208 millones de pesos, y ya no por 6 meses, sino por 5 meses. 5 meses al doctor Vinograd, igualmente, para que hiciera, ahí que era lo que tenía que hacer, aceptos ofertas para servicios creativos, editoriales y gráficos para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá por 208 millones de pesos. Yo les pregunto si ustedes creen que esto es muy transparente, que la persona que fue asesor del alcalde en su campaña, bueno, ha podido llevárselo también de asesor para la alcaldía, eso no hay ningún delito. El que gobierna, gobierna con sus amigos y con su equipo que lo acompañó en su campaña, eso está bien. Pero que además de que es la persona que estructura todo, con el secretario general, ex secretario general de la alcaldía, para que fuera la empresa de telecomunicaciones, y que a dedo dicen a quién le daban los contratos, él también ahora se beneficia, tiene contrato con la ETV para efectos de comunicaciones, y tiene también 2 contratos, creo que hay 3, que no puede encontrar el otro, con la empresa de acueducto y alcantarillado en la ciudad. Sería que el doctor Diego Bravo quería que a través del contrato suscrito con el doctor Vinograd se tapara todo lo que fue la corrupción más espantosa en lo que tuvo que ver con la implementación del servicio de barrido y recolección de las basuras en la ciudad. Esto me parece supremamente grave, porque es que uno debe reconocer los aciertos y los desaciertos de las distintas administraciones, independientemente de que uno esté en el gobierno o esté en la oposición. Esto es hacer un control serio a la administración distrital de cómo se ejecutan los recursos públicos que son producto de los impuestos que pagamos todos los bogotanos. Entonces, imagínese usted, aquí nomás tenemos casi 255 millones y un poquito más para el doctor Vinograd con la empresa de acueducto. Uno se lo dio Diego Bravo, por eso digo que es la continuación, que Diego Bravo seguía mandando la empresa. Pues llegó Berlano y le dio 208 millones de pesos. Y falta un tercer contrato, más los 90 de la empresa de telecomunicaciones. Yo sí quisiera también solicitarle a la Contraloría y a la Personería que investiguen estos contratos. A mí me parece realmente, pues, supremamente delicado que la persona que estructuró todo esto, pues, finalmente se beneficie de contratos, y esos de los que conozco de la empresa de acueducto y de la empresa de telecomunicaciones, con toda seguridad, o muy posiblemente, con otras entidades del distrito también. Otra tercera consecuencia de la ausencia de control real, el maquillaje financiero. Como lo dijo el concejal Jorge Durán, que también ha hecho un debate aquí muy serio y ha presentado unas cifras muy concretas y debidamente sustentadas. De acuerdo con el informe de la Revisoría Fiscal del 2013, entregado por la firma auditora, las depreciaciones se deben calcular para cada uno de los activos fijos de la compañía. En este sentido, yo pregunto, ¿por qué se informó en la Asamblea de Accionistas que la fibra óptica no se depreciaría por ser un activo productivo que genera recursos, cuando sabemos que sí, efectivamente sí hay depreciación? ¿Acaso este valor de depreciación no afecta de manera negativa el estado de resultados de la compañía y por ende los indicadores financieros? ¿Bajo qué norma técnica hizo la gerencia de la ETV esta apreciación? Las utilidades del año 2012 muestran un valor neto del ejercicio de 262.830 millones contra 169.118 millones, con una caída porcentual del menos 35%. En eso usted tiene toda la razón, concejal Jorge Durán, compartimos realmente esos criterios. Aquí tengo una copia o fotocopia de los estados financieros de corte a diciembre del 2013, donde vemos cómo fue el resultado en el año 2013, 169.118 millones, en el 2012, 262.830, con una variación del menos 35%. Con esta tendencia, nos atrevemos a afirmar que la ETV seguirá perdiendo dinero, y la proyección 2014 y 2015 deberá tener en cuenta los litigios presentados en las notas 7 y 22 y 28 del informe de la Revisoría Fiscal, por cuanto seguramente afectan el flujo de caja de la compañía de manera negativa. Inquietudes frente a los costos operacionales. Oigan esto, honorables concejales, pero como el señor no viene, pues no explica.
La cuenta de gastos por servicios públicos, según informe de revisoría fiscal, pasa del año 2012 de 648 millones a 15.974 millones de pesos. Incremento en valores absolutos superiores a los 15.000 millones de pesos y se proyecta aún más para el 2014 en 26.494 millones. ¿Qué explicación técnica tiene este incremento tan elevado? No hay respuesta, no viene el señor presidente a informarnos. Igual ocurre en el rubro de vigilancia y gastos diversos. Tan solo en 3 partidas de gasto y la de publicidad hay incrementos superiores a los 27.000 millones de pesos. Otra, la valoración de los vehículos. En la cuenta de valorización de activos fijos se destaca una valorización en vehículos por 4.998 millones. El concepto de valorización solo aplica para vehículos por avalúo técnico y peritaje. El informe de revisoría fiscal solo menciona precios de referencia de Fasecolda. Las inversiones aumentan el valor de los activos y por ende los indicadores financieros. Mejoran, esto oculta obviamente la realidad de los mismos. Yo no entiendo cómo un vehículo, 4.998 por valorización en los vehículos, cuando los vehículos uno los compra y sale ya del concesionario, ya se deprecian. Entonces no entiendo, eso es inflar los estados financieros y maquillaje de los estados financieros. Pues vienen una serie de interrogantes, pero como no está el señor, ¿qué está ocultando la administración de ETB a la ciudad y a sus accionistas? ¿Por qué la renuencia de asistir al control político? ¿Cuál es la razón para querer tapar sus acciones? ¿Será que las decisiones empresariales y administrativas de la ETB están socavando su futuro? ¿Saben los accionistas las posibles consecuencias de una emisión y colocación de bonos en el mercado internacional de capitales sin tener la autorización previa requerida? ¿Los estados contables y financieros sí reflejan la situación real de la ETB o estamos frente a la fábula de la lechera? Se configuró un detrimento patrimonial de 83 millones de dólares por una inadecuada, incompleta e incorrecta valoración financiera de la empresa Tigo. ¿Cómo es posible que se comprometa y ejecute más de 89.000 millones de pesos para la publicidad en el Distrito Capital sin que se apliquen los principios constitucionales de la función administrativa, la gestión fiscal y la contratación pública? Claro que recuerdo que una de las respuestas que dio por escrito el señor presidente de la ETB era que la Contraloría de Bogotá le había sugerido modificar el manual de contratación de la empresa de telecomunicaciones de la ciudad, pero como yo no trajo entero, tranquilo, delegado, señor Contralor, yo le escribí al señor Contralor y el señor Contralor claramente contestó. ¿Cómo? La pregunta era, sírvase informar si la Contraloría de Bogotá, a su digno cargo, ha impartido sugerencias a la ETB para modificar el manual de contratación. Y entonces, ¿qué dijo? Palabras más, con ocasión de los cuales nunca se ha realizado sugerencia a dicha entidad para que modifique el manual de contratación, sino que hubo lugar a un pronunciamiento radicado en fecha tal en el despacho del señor alcalde de Bogotá. Esta Contraloría, en ejercicio de auditores anteriores, ha observado a la administración de la ETB acerca de las debilidades presentes en el manual de contratación, pero no le dijo que lo modificara para que dijera, ¿dónde es que está la parte donde dice que, excepto cuando se trate de publicidad, no tiene que hacer licitación? Eso está por ahí. Bueno, por ahí está cómo se modificó el manual de contratación de la empresa de telecomunicaciones de la ciudad. Dice, por regla general será la licitación, excepto cuando se trate aquí está, a ver. Se adopta un nuevo manual de contratación de ETB el 13 de julio del 2012, el cual de manera expresa señala en el capítulo 4, selección directa, cláusula 30, causales de selección directa. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de invitación privada, salvo en los siguientes casos en los que se podrá contratar directamente: contratos de publicidad y centrales de medios. Exactamente, modificaron el manual de contratación para esos efectos. Claro, como ya sabían que estaban preparando todo para que fuera la empresa de telecomunicaciones de la ciudad quien se encargara de la publicidad de las diferentes entidades del distrito, pues eso me parece a mí supremamente grave, y creo que por esa razón es que el señor presidente de la ETB, o una de las tantas razones por las cuales no viene. ¿Cómo se encuentran registrados en los estados financieros y contables de la ETB los 200.000 millones de los pleitos pendientes con la firma Claro,
¿están siendo contabilizados estos recursos como ingresos ciertos? Pues resulta que ellos en los estados financieros de la empresa de telecomunicaciones ponen como ingreso lo que supuestamente le adeuda o la firma Claro a la empresa de telecomunicaciones. Y resulta pues que eso no ha entrado, el pleito no se ha definido. Entonces usted está maquillando y está inflando los estados financieros a poner una suma que efectivamente no ha entrado a la empresa de telecomunicaciones de la ciudad. Se están maquillando entonces las cifras de la ETB. Como ustedes podrán darse cuenta, honorables concejales, pues aquí tenemos como conclusión que la ausencia de un control efectivo por parte, pues no lo podemos hacer porque no viene el señor presidente de la ETB, con su conducta reiterada y elusiva ante el Consejo de Bogotá, ha pretendido ponerse por encima y por fuera del Estado de Derecho, al desconocer normas constitucionales y legales, así como pronunciamientos judiciales que le indican su obligatoriedad y deber de concurrir al control político. Pero resulta que el señor presidente de la ETB, cuando le convienen los fallos judiciales, como en el caso de que no se requería autorización del Consejo de la Ciudad para efectos de otorgarle previamente la autorización para el cupo de endeudamiento por 600 millones de dólares, lo trae, pero sí no trae el del Consejo de Estado, que claramente dice que la empresa de telecomunicaciones es sujeto de control político. El presidente de la ETB considera que posee un fuero especial que le exime de rendir cuentas sobre la gestión que desarrolla con recursos públicos. Si no estoy mal, me corrige señor secretario, señor presidente, señor secretario, en lo que usted leyó, algo así, en la respuesta o en la comunicación que mandó el señor presidente de la ETB, dice que él ha tenido la oportunidad de reunirse con bancadas. Yo no sé si fue la oportunidad que cursó una invitación al Club del Nogal, me parece, cursó una invitación. No, por supuesto que yo tampoco estuve, pero simplemente quería recordarle que nos cursó a todos, que pasó Tania Alcocer, ay, es que se me confunde, siempre me confundo con el nombre, ella es otro apellido, Tania, creo que inclusive ha sido como muy difícil que entreguen la hoja de vida de ella, no sé por qué, ella no sé quién es, era una maquilladora, no sé, o masajista, algo así, ella fue la que presidió precisamente, no tengo muy claro, estoy tras de eso, pero ella fue la que estuvo en la Asamblea General de Accionistas, Sania Tejada, yo le digo Alcocer, no sé por qué me confundo con Héctor Hernández Alcocer, no sé qué tiene, es que me confundo el apellido de ella, pero bueno, entonces, ella ahora es a la que toca mandarle las citaciones, sí tomo nota, ¿no, señor secretario? Sí noto que ella mandó al correo de ella, es muy importante en la empresa de telecomunicaciones de la ciudad, creo que ella pasó un día por acá, y así al oído nos estaba diciendo que si íbamos a un desayuno, que nos invitaba el presidente de la ETB, no viene al consejo y cree que uno va a ir a clubes privados a reunirse con él, le tiene que venir aquí al consejo de la ciudad a rendirle cuentas. Entonces él considera que tiene un fuero especial que le exime de rendir cuentas sobre la gestión que desarrolla con recursos públicos. La ETB se ha convertido en una caja negra donde no se sabe con precisión y oportunidad qué está sucediendo y cómo se adoptan las decisiones, con lo cual es imposible valorar de manera racional, técnica y objetiva el rumbo de la ETB. La función de control político ha quedado burlada y desdibujada, y junto con ella se ha honrado uno de los pilares que sustentan el Estado democrático y social de derecho, en cuanto se atenta contra el equilibrio y contrapesos que debe existir entre los poderes públicos. Entonces, la ausencia de este control real y efectivo sobre las decisiones y los recursos de la ETB ha favorecido la falta de transparencia de la gestión de la entidad. El manejo de los recursos de publicidad mediante la adjudicación de contratos a los amigos cercanos a la administración se han convertido en un medio para pagar favores y acallar a los opositores. Resulta que en estos días se publicaba en algún diario de la capital que la Secretaría General de la Alcaldía Mayor había otorgado contratos por una suma 46.000 millones de pesos, pero hacían referencia a que algunos de esos contratos se habían otorgado a abogados que eran defensores del alcalde Pérez. Yo al principio, bueno, pues si realmente no hay un contrato que diga se le contrató para pagarle, pero bueno, pueden contratarlo y decirle después no me cobras, muy sencillo. Entonces casi que uno por ética decía, hola, yo tengo un contrato con usted, yo no puedo defenderlo, eso diría uno, ¿no es cierto? Yo creo que a eso era que se refería la publicación. Si yo tengo un contrato y por sumas bastante cuantiosas con la alcaldía o con el IDU o con otra entidad del distrito central o descentralizada y posteriormente salgo a defender al alcalde, pues no me parece a mí que sea como lo más ético. Ahí hacían referencia a un doctor Luis Fontalvo.
Luis Fontalvo, él es de origen costeño, me parece, de origen costeño, muy amigo, compadre, si no estoy mal, de algún magistrado por allá del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el señor Luis Fontalvo, y lo han contratado, y no sé si hoy está todavía jefe de la oficina jurídica de la Secretaría de Integración Social, y era de los abanderados, Petro no se va, Petro se queda, bueno, y pues así muchos otros, entonces uno no se puede callar frente a eso no se trata de ser gobierno o ser oposición, sino sencillamente mostrarle a la opinión pública, miren lo que está pasando, miren todo lo que está en la ciudad, es por una terquedad del alcalde, es por no respetar el Estado de Derecho, lo que está pasando con el POT. Entonces uno leía a la doctora María Mercedes Maldonado, exalcaldesa ya, porque ya que entiendo que se posicionó, volvió el alcalde Petro, entonces ella decía que la verdad pues sí se estaba generando un traumatismo porque había licencias de construcción que se estaban tramitando bajo la vigencia del POT, que había sido suspendido por el Consejo de Estado. ¿Y de quién es la culpa? Si aquí se le dijo con tiempo que que el alcalde no podía expedir por decreto la revisión excepcional del plan de ordenamiento territorial, lo de la empresa de telecomunicaciones se le dijo, lo de las basuras, que estaba violando el principio de la libre competencia. Entonces no es que diga que este consejo se opone a todo lo del alcalde, no, es un consejo serio que ha hecho debates importantes y que finalmente a través de los organismos judiciales se nos ha dado la razón. Por ejemplo, con relación, hay gente, yo sé que le ofrecieron inclusive hacer parte de la junta directiva de la ETB, pero hay gente tan seria que rehusó hacer parte de la junta directiva. Dijo, no, muchas gracias, le agradezco, pero no quiero estar allí, le agradezco, no sería un honor, eso lo supe también. Entonces uno, pues no entiende realmente qué está pasando, y aquí hemos sido objetivos, usted recordará a Juan Carlos Flores, y algunos, doctor Juan Carlos Flores y otros concejales, pues a mí me encantan los temas jurídicos, finalmente pues yo soy abogada, y planteaba toda la controversia que se generaba con relación al tema de las medidas cautelares, si eran vinculantes o no eran vinculantes. Yo hoy lo decía el presidente de la República en su intervención, dice, es un tema que genera muchísima controversia, y tanta controversia ha generado, que fíjense ustedes que en algunos casos, por ejemplo, los tribunales en primera instancia concedieron las tutelas a favor del alcalde Petro, decían que el procurador no tenía la competencia para efectos de destituir e inhabilitar o limitar el ejercicio de derechos políticos de funcionarios que habían sido elegidos popularmente. Posteriormente el Consejo de Estado recoge todo y dice no, el procurador sí tiene la competencia. Hoy nos encontramos ante un caso distinto, es que ya se demanda el acto administrativo por medio del decreto por medio del cual el presidente de la República no accede a conceder las medidas cautelares. Entonces el presidente de la República, en un acto de interpretación que me parece válido, uno puede tener del derecho, hay diferentes interpretaciones, pero finalmente lo que siempre dijo y lo cumplió la ley y los fallos judiciales son para cumplirse. Entonces el presidente procede a restituir al alcalde Petro, que está por llegar a la alcaldía, ojalá que llegue juiciosito a trabajar y no a llenar la plaza de Bolívar con arengas, que Petro no se iba, Petro volvió, y ahora no sabemos qué va realmente a pasar, porque seguimos, por supuesto, en la incertidumbre, no sabemos finalmente qué va a pasar, de manera que en esta forma, señor presidente, pues dejo el debate que he traído a consideración en el día de hoy, y espero pues que los organismos de control y especialmente la Procuraduría, porque no nos parece, nosotros aquí estudiamos, hacemos los debates, investigamos, nos vamos a los organismos judiciales cuando ha sido necesario, nos han dado la razón, la misma Procuraduría me llamó y me dijo, ustedes tienen razón, hay un fallo judicial, el presidente de la ETB sí es sujeto de control político, y vamos a reabrir esa investigación, la reabrieron, pero queremos saber qué ha pasado, porque nosotros sí, pues, ejercemos cabalmente nuestras funciones de control político, que es la función más importante que cumplimos en el Consejo de la Ciudad. Yo quiero que los organismos de control tomen nota de las denuncias sobre contratación que he hecho en el día de hoy en la empresa de telecomunicaciones de la ciudad y en la empresa Acueducto, con una persona asesor del alcalde y además la persona que fue la que orquestó, fue el cerebro de todo esto de la central de medios de la empresa de telecomunicaciones, que entre otras yo le solicité a la superintendencia financiera, a la superintendencia de sociedades, a todos ellos también que pues tomaran cartas en el asunto, porque también podría haber un desconocimiento, digamos, a la libre
competencia o la posibilidad de que puedan participar en igualdad de condiciones cuando usen mediante licitación diferentes medios. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra.